Amadas mujeres, un santo y bendecido día en el Señor. Vamos a iniciar con la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en tus manos, Señor, en este día, en este encuentro, porque queremos saber quiénes somos para ti, cuánto valemos para ti. Que sea tu Espíritu Santo suscitando al interior de nuestros corazones el verdadero valor que tiene la Eucaristía. Humildemente, Señor, te pido que tomes todo lo que soy y lo pongas al servicio de tu amor. Lo pongas al servicio de tu amor en estas mujeres que quieren escuchar tu voz. Y a ti, Santísima Virgen María, mujer que ha acogido de forma perfecta a Cristo, enséñanos tú cómo somos verdaderas cristianas, verdaderas creyentes, porque sin duda de allí viene nuestra verdadera y más alta dignidad. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el programa que estamos siguiendo, en la dignificación de la mujer, este curso del taller de la Sagrada Familia, de nuestro hogar, cuando llegábamos al tema de la Eucaristía, digamos que es como la mitad del curso, precisamente también no solo por el tiempo que llevamos exactamente medio mes y nos falta otro medio mes, sino también porque es como el corazón de todo el misterio de nosotras como mujeres. Entonces, esta charla, cuando la íbamos a preparar para ofrecerla, fue el Espíritu Santo quien la puso en este lugar, porque caí en cuenta después que era en toda la mitad del curso como diciendo, es que este es el corazón de la dignidad de una mujer. Esta es como la razón principal. Y hoy vamos a intentar comprender el porqué desde lo que significa la Eucaristía. Es para toda mujer la oportunidad de crecer en todas las dimensiones de su vida, de su alma, de sus necesidades, como se ven satisfechas, crecer en esa satisfacción de necesidades entonces, porque una mujer, así como tiene mucho para dar, también tiene muchas necesidades, como cada una de nosotras lo experimenta a diario, ¿cierto? De ser comprendidas, de ser escuchadas, de ser amadas, para poder florecer de manera apropiada allí donde el Señor nos ha puesto. Entonces, cuando estaba yo pensando en, bueno, es que para decir de la Eucaristía tengo tanto, Señor, Señor, aplácame, sosiégame, Señor, que yo diga solo lo que tú quieres que se diga, para que estas mujeres sigan creciendo sobrenaturalmente. Y es que, entonces, era para mí, o sea, yo me acercaba con temor y temblor. Vean, cuando estas charlas se están dando o cuando estamos haciendo grabaciones de audiolibros o algo, siempre se hace en el contexto de una adoración eucarística. Siempre, o sea, siempre. Aquí, por ejemplo, frente a mí, tengo al Cristo que me mira y yo lo miro a Él. Y en todo momento, que no pierda mi mente, que no pierda mi corazón de como el objetivo principal, y es Él. Él es el objetivo principal, Él es quien nos tiene aquí. Entonces en todo momento Él está. Y yo decía, con qué temor y temblor se acerca mi corazón. Aunque sabe el tema que se va a ofrecer, yo digo, tiemblo como de emoción, como también como de que el Espíritu Santo me ayude para poder darle la talla, mejor dicho, porque lo que vamos a hablar aquí hoy es el centro de todo nuestro curso.
Bueno, sin más preámbulos, vamos a comentar entonces cómo va a estar dividida esta charla. Esta charla va a tener una introducción que nos va a situar en el momento en el cual nos encontramos en este curso, para ir retomando, porque venimos de hacer unos rosarios, ¿eso para qué? ¿Eso por qué se hizo? Sandra, ¿cómo así? Estamos en el segundo módulo y el segundo módulo es acerca del amor de Jesús para todas nosotras, y esta charla que se denomina, vamos a darle el nombre, la Eucaristía, fuente de amor inagotable. Entonces, ¿por qué, Sandra, esos rosarios? ¿Para qué? Bueno, nos vamos a ubicar para que nos haciendo como ese pequeño resumen, tengamos como una claridad hacia dónde vamos. Bueno, y en este curso, entonces, no, vamos a dejar este temita ahí, ahorita lo terminamos de profundizar. Entonces, esta charla va a estar dividida en introducción, que va a estar dividida también en dos partecitas. Una, ¿en qué momento del curso se ofrece esta charla de la Eucaristía, fuente de amor inagotable? ¿Y en qué momento también de la historia estamos viviendo nosotras católicas? Estamos viviendo nosotras cristianas católicas. Bueno, aunque alguien me hacía una corrección y me decía que los únicos católicos somos los católicos, es decir, me enredé, que los únicos cristianos somos los católicos, porque somos quienes contemplamos perfectamente el misterio de Cristo. Hoy a través de esta charla vamos a ver qué nos diferencia también de esas denominaciones cristianas no católicas, frente a las cuales tenemos muchas veces tentación, ¿cierto?, de vivir quizá una fe más emocional, pero no una fe completa, lo que se ofrece en los cultos protestantes. ¿Qué nos hace verdaderamente católicos? Eso es la segunda parte de la introducción. Y luego vamos al tema principal, que es dos banquetes. Así se llama el tema principal. Y en esos dos banquetes solo lo mencionaremos, el banquete de la palabra, que lo vamos a profundizar el día de mañana, y el banquete de la Eucaristía como tal, como mesa que se sirve para nosotros y para nuestro provecho de cuerpo y de alma. En ese banquete espiritual veremos entonces de la Eucaristía, veremos la Eucaristía como sustento, la Eucaristía como sanación, la Eucaristía como unión y comunión, y la Eucaristía como verdadero culto de adoración. En esos 4 aspectos dividiremos el contexto de la Eucaristía en este taller de dignificación de la mujer. Bueno, vamos con la primera parte. ¿Dónde está ubicada esta charla? Vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que llevamos hasta este momento. Y es que empezamos diciendo o describiendo la creación de la mujer, con toda su profundidad en la teología del cuerpo, su riqueza, todo lo que la mujer es, ¿cierto? Todo lo que la mujer es. Su riqueza biológica, la riqueza de su historia, que yo espero que ya hayan hecho su historia, porque eso es muy importante, muchachas, en este curso de dignificación. Es muy importante, y si ustedes son obedientes van a tener unos frutos muy grandes. Entonces, hemos visto la creación de la mujer, toda su riqueza, y hemos puesto como un contraste lo que la mujer ha hecho con su riqueza, y lo hemos llamado unas trampas, ha caído en unas trampas. Es decir, no está viviendo plenamente todo lo que ella está llamada a vivir. No está haciendo todo lo que ella está llamada a hacer. Es decir, muchas de nosotras no estamos plenas. Y eso tiene su origen en esto, en que fundamentalmente desconocemos cuál es nuestro origen, nuestra naturaleza. Eso lo hemos visto en la primera parte. Esta charla entonces se ubica en la mitad del módulo 2, en la mitad de todo el curso. ¿Por qué? Hemos visto una charla que es María, verdadera mujer. Hoy vamos a contemplar por qué María llegó a ser verdadera mujer.
Y una de las más grandes conclusiones a las cuales nos iremos acercando e iremos desglosando es porque María fue la criatura que más unida en cuerpo, alma, espíritu, en corazón, en potencias, en todo, estuvo unida a la persona de Jesús. Y decíamos como una de las conclusiones de la charla anterior, decíamos, miren, toda mujer está llamada a ser como María, a vivir la plenitud que María vivió. ¿Por qué nosotras no podemos vivir esa plenitud? Porque no estamos más unidas a Cristo. O en su defecto, porque queremos estar unidas, pero no sabemos cómo. Y tampoco sabemos muy bien qué nos está deteniendo. Entonces, por eso pedíamos sobre ella la mirada maternal que se posara sobre nuestra historia familiar, nuestra historia particular, nuestra historia femenina, que posara su mirada bendita y a través de la contemplación de los misterios del librito de sanación intergeneracional a través del Santo Rosario, empezar a pedirle al Señor que empiece a soltarnos, que empiece a soltar las cadenas que nos están atando a una vida que no nos pertenece, a pecados que lo único que hacen es generarnos más frustración, a esas felicidades, que nos empiece a soltar de esas felicidades que el mundo nos tiene engañadas y nos dice que esas son las verdaderas, que esa es la verdadera felicidad. El Señor, en la contemplación de esos misterios, hace unas obras maravillosas. Vean, yo les cuento algo. Yo a ese rosario le tengo un cariño tan grande, tan verdadero. Por eso cuando tengo oportunidad yo no la pierdo para poderlo entregar, para poder ofrecerlo. Porque ese rosario de sanación intergeneracional es un regalo. Dios bendiga al Padre Hamut, que es quien lo escribió. Yo he visto en mi familia, en mi propia familia, liberación, sanación con ese rosario. He visto cómo aquello que estaba dañado empieza a reconstruirse. Y es que no es para menos, porque hablando del módulo 2, esa relación con Jesús, mi relación con el amor, ver los misterios de Jesús así, cada uno de sus misterios es como la vida de nosotras, o sea, cómo fue la familia donde nosotros nos desarrollamos, crecimos, la familia que nos gestó, la familia que nos educó. Eso es lo que vemos en los misterios. La misma vida de Cristo llevada a la plenitud en nosotros. Y a través de la intercesión de la Virgen María fue como caminar por nuestra historia, tomando la mano de la Virgen María, yendo al encuentro con Jesús en mi propia historia. Por eso hicimos el Rosario de Sanación Intergeneracional, para reconocer también todo aquello que nos está atando. Y hay cosas cuando yo hice ese primer rosario que yo ni siquiera había contemplado que eran posibles. Por ejemplo, las ataduras que nos pueden traer el momento del parto, o las heridas que nos pueden hacer a nosotras como mujeres, o a todas las personas, ¿cierto? Pero fundamentalmente nosotras que estamos en un curso de mujeres, sentirnos pues y como apropiarnos de esa verdad. ¿Cuál es la herida que se puede ocasionar en nosotras desde el momento mismo de nuestro parto? Es decir, cuando vinimos al mundo, cuando nuestra madre dio a luz. ¿Cuáles son esas heridas que se pueden profundizar ahí? Que yo puedo estar cargando. Entonces, cuando yo lo leo, lo vivo, lo hago oración en mí, y yo obtengo de eso un bien tan grande, que es una sanación que ha llevado a que incluso podamos acompañar a otras personas en su proceso de sanación. Y yo digo, esto es muy grande. Por eso lo quisimos ofrecer. Y bueno, damos gracias a Dios porque los pudimos vivir. Entonces es como ver toda la vida de Cristo a través de los ojos de María Santísima y hacer oración con ella, viendo esa vida de Cristo y viendo también mi propia vida, y alcanzando a través de la vida de Cristo sanación para mi propia vida.
Pero eso no se puede quedar ahí. Vamos a ver entonces por qué es importante la Eucaristía para nosotras católicas, porque es el centro de nuestra feminidad, porque es de donde emana la verdadera vida. Y es que vean, en el mundo hay fundamentalmente 4 religiones, muy grandotas. Está el islamismo, que creen en Alá, y ellos creen que Dios es un Dios lejano, que Dios que todo lo ha creado está allá y yo estoy acá. Dios es un Dios sublime, lejano, no me toca para nada, es un Dios inalcanzable, inaccesible. Ese es el Dios para los islámicos. Ahora, hay otra religión muy preponderante que tiene mucha fuerza en este momento y es el hinduismo. Y el hinduismo es como un conjunto de muchas creencias. Ciertamente no tiene como un origen, pero sí son muy radicales en algo y dicen que hay una reencarnación. Entonces, ahora vamos a hacer una conclusión como de lo que significan las religiones y por qué ninguna de ellas es respuesta para lo que nosotras necesitamos. Entonces, en el hinduismo, y quienes tienen esta práctica del hinduismo, incluso muy occidentalizado, es decir, aunque es una religión de Oriente o una creencia sincretista, o sea, une muchas creencias y se apropia de todas, pero a la vez de ninguna, o de todas en general, y empieza a adoptar. Nosotros también tenemos una parte, como un concepto muy occidentalizado del hinduismo. ¿Quieren que les diga dónde? Los que practican yoga. Los que practican yoga no pueden ser llamados verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque el yoga significa unión, unión con el Dios de los hinduistas, unión con sus deidades. Y cada posición del yoga es una invocación a un Dios. Y ya nosotros sabemos que solo hay un Dios verdadero. Entonces, si no estoy invocando al mismo y al verdadero Dios, al Dios que me creó, ¿a quién estoy invocando? Fundamentalmente a demonios. Eso es el hinduismo. Un comulgar con un montón de creencias, y ellos tienen como el centro una creencia, y es la creencia en la reencarnación, es decir, el desprecio por este cuerpo, porque es que es como un estuche desechable. Pero vamos a ver en la Eucaristía por qué el cuerpo tiene un lugar importantísimo en mi historia. El cuerpo, no solo mi cuerpo, sino el cuerpo de mi feminidad, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de la Virgen María, son cuerpos que han hecho historia. Entonces no es posible que yo vaya creyendo en un montón de orígenes, de creencias contrarias a la fe católica. Y vamos a ver, por eso cuando lleguemos a verdadero culto de adoración, veremos lo que significa la Eucaristía desde su origen hasta nuestro tiempo. Entonces, los hinduistas creen en la reencarnación, en el desprecio del cuerpo. Ahora, he hablado de los islámicos, los que creen en Alá, ¿cierto? Que lo piensan como un Dios inaccesible, de los hinduistas que creen en la reencarnación, en el desprecio del propio cuerpo. La otra religión es el budismo. No es propiamente religión, es como una filosofía que se encuentra. Bueno, yo finalmente no entiendo mucho de la lógica, yo les voy a exponer lo que es, pero en realidad yo no entiendo mucho de la lógica de un budista. Ellos quieren eliminar el sufrimiento. Y el budismo y el hinduismo están muy unidos porque tienen como su mismo origen, ¿cierto? Entonces los budistas quieren eliminar el sufrimiento. Y para eliminar el sufrimiento, eliminan a la persona. Así, o sea, fundamentalmente. Es decir, ¿quién va a sufrir si es que no existe nadie? Entonces ellos quieren unirse cada vez más profundamente en la nada, hundirse en la nada,
anularse en la nada para llegar a la nada. Porque si usted no es nada, entonces no va a sufrir. Esa es como la lógica del budismo muy condensada. La anulación de la persona humana para que no sufra. ¿Y qué va a sufrir si no espera nada, si no aspira a nada, si no sueña nada? Vea, la felicidad está basada en esto para los budistas. No sueñe nada, no anhele nada, no necesite nada para que no sufra. ¿Y qué va a sufrir usted si no necesita nada? Pero si no necesitas nada, también te conviertes en nada. Que trabalenguas del nadaísmo, ¿cierto? Pero eso es un budista. Por eso ellos y todos los que pintan mandalas, yo les hago como una advertencia muy grande, porque comulgan con algo muy fuerte del budismo. Ustedes saben cuál es el origen, por ejemplo, de los mandalas en estas religiones o en estas filosofías orientales. Y es que ellos construyen, por ejemplo, en lugares muy difíciles, construyen imágenes bonitas, imágenes muy detalladas. Esos son esos mandalas con unas formas únicas, con unas formas irrepetibles, con unas formas espontáneas. Ellos las van creando, pero por ejemplo, son como imposibles. Las crean, por ejemplo, en la arena del mar, donde las olas empiezan a arañar. Y obviamente si tú estás escribiendo, las olas van a borrar eso. Por ejemplo, hacer un mandala con arena en la colina más alta de un monte donde el viento sopla. O con hojas secas, por ejemplo. Y ellos empiezan a hacer esto y entonces en este ejercicio ellos dicen es que estamos aquí ejercitándonos para que no nos importe si se dañe. Y ya cuando por fin lo logré, porque lo logré, si es que lo llego a lograr en algún momento de mi vida, lo logré, lo hice, no lo puedes presumir, no se lo puedes mostrar a nadie, no puedes vanagloriarte de eso, porque el objetivo de eso era hacerte sentir muy frustrado. Entonces todos los que pintamos mandalas comulgamos con esta misma filosofía. Que tú te sientas tan frustrado que te anules a ti mismo, incluso en esa emoción que nos ha sido dada, la capacidad de estar frustrados. Pero Dios infinitamente y bondadosamente nos ha amado tanto que no ha provisto para el ser humano este tipo de soluciones a su propia humanidad y tampoco lo ha provisto para que la mujer sea plena. Es decir, en estas religiones no está la verdad ni está la plenitud. La riqueza más grande que tenemos los católicos es la Eucaristía. Porque en la Eucaristía, y eso es lo que vamos a profundizar ahora, en la Eucaristía yo puedo contemplar al Dios que me ama sin reservas, al Dios que me une a Él, que me une hasta que no quede ningún espacio. O sea, la distancia entre Jesús Eucaristía y yo, cuando comulgo, es ninguna. No es un Dios lejano como Alá. Y me da su cuerpo para dignificar el mío. Y ahí está diciendo, es que tu cuerpo de mujer y de todos los seres humanos, pero sobre todo el tuyo, mujer, es precioso a mis ojos. Por eso, para un cuerpo, otro cuerpo. Y dos cuerpos que se unen por amor. Eso es la Eucaristía. Con la esperanza de una resurrección, con la esperanza de un prolongar la riqueza de mi cuerpo, de mi experiencia eucarística en mis hijos, en mi prole, en mi descendencia material o espiritual.
y prolongar también la existencia de la Eucaristía, de la presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento, prolongarla incluso en las obras de mis manos. ¿Cómo es un camino de plenitud tan distinto del islamismo, del hinduismo, pero sobre todo del budismo? Porque nosotras queremos llegar a anularnos para existir en Cristo, para que Él viva en nosotros. Y esa es la promesa, la esperanza y lo que nosotras aspiramos, nuestra máxima aspiración es esa, que en el misterio de la Eucaristía ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Ya no soy yo como mujer, única y exclusivamente enfrentándome a mis problemas, a mis dificultades, a mis dramas, que ya vimos que en el cerebro de la mujer son muchos los dramas. Ya no soy yo, es Cristo quien lo va a hacer conmigo, y es en Él donde encuentra respuesta nuestra necesidad constante de compañía. Por eso, mujeres, la Eucaristía y nuestra relación con Jesús, a ejemplo de la Virgen María, es lo único que puede plenificar nuestra existencia, que nos puede decir todo aquello que podemos llegar a ser. Yo no me quiero anular como un budista. Yo quiero dejar de ser yo en mi pecado, en mis trampas, en mis ataduras. Yo quiero verdadera libertad para hacer aquello que Dios me ha llamado a hacer. Y es una con su Hijo. Porque en la Eucaristía, como lo vamos a ver ahorita, es algo muy particular. Dios, por salvar al esclavo, ha sacrificado al Hijo para constituirlo como hijo suyo. Dios, para salvarnos a nosotras esclavas de las trampas en las cuales hemos estado sometidas durante mucho tiempo y quizá generaciones, ha sacrificado a su Hijo. Por eso nosotros tenemos un Dios con heridas, un Dios llagado, un Dios con heridas en sus manos, en su costado, en sus pies. Y esa herida del costado es de donde sale el corazón herido, traspasado de Jesús, que da origen a la iglesia. Ese es nuestro Dios, un Dios que se entrega. ¿Y saben cuál es la diferencia entre los dioses falsos y Dios verdadero? Los dioses falsos me piden que yo me sacrifique, pero el Dios verdadero se sacrifica por mí. Qué hermosura, ¿no? ¿Ustedes alguna vez han sentido ese amor infinito que Dios les tiene como mujeres? ¿Saben lo amadas que son? Hoy vamos a conocer el paso de Dios por nuestra vida y cuál es esa estela de amor que deja y ese rastro que deja, pero también la estela de amor que nos llama a nosotras mismas a dejar. Porque cuando Cristo está en nosotros, es Cristo quien deja el rastro. Entonces, ahí concluye nuestra introducción. El desarrollo va a estar entonces en una parte, porque solo vamos a mencionar una. Mencionamos dos, pero profundizamos en una, quiero decir. Porque la otra parte es también tan importante que la dejamos para el día de mañana, que es, en la Eucaristía vivimos entonces dos banquetes. Banquete de la palabra, es decir, mi experiencia con la palabra viva que es Cristo, porque esto es palabra viva. En San Juan, el Evangelio de San Juan 1:1 dice, lo voy a leer textual, espérenme, lo busco. Y en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Esta palabra es Dios. Por eso esta palabra tiene una autoridad tan fuerte sobre nuestras vidas. Pero eso lo vamos a ver mañana. ¿Cómo reclamar esa autoridad de la palabra de Dios en mi vida? Porque uno ve muchas personas que se sienten como inclinadas a
postear partes de la Biblia y reclamarlas como propias, ¿cierto? Sobre todo promesas, no castigos, promesas. Pero uno dice, esta persona sí sabe lo que está haciendo, está reclamando una promesa y simplemente con el hecho de declarar, yo declaro, dicen esto, pero no se disponen en su vida a declarar lo mismo, solamente lo hacen de dientes para afuera, como dice el dicho. Y entonces uno dice, con razón estas personas viven frustradas y como que esperando una bendición que nunca llega. Porque es que una disposición, y eso en realidad no es católico, no es muy católico que digamos, estar declarando verdades que no estás viviendo en tu vida. Si tú vas a declarar las promesas de Dios, es porque estás viviendo bajo la ley de Dios. Solo a esas personas, esas promesas les alcanzan. Y siento mucho de pronto, y realmente, si dentro de ustedes hay algunas que viven esas promesas de esa manera, vamos a ver en la palabra de Dios cómo es reclamar las verdaderas promesas. Y vean, yo no soy muy amiga de esas declaraciones porque es como si nos adormecieran. Como que es suficiente con que yo declare, pero no con que viva el Evangelio. Y eso es una mentira. Es suficiente cuando yo lo vivo. Y cuando yo lo vivo, la declaración de fe se da de forma espontánea. Bueno, en los dos banquetes, ahí va nuestra charla. Banquete de la palabra, banquete de la Eucaristía, donde las dos dimensiones de Cristo se viven, porque Cristo es el Verbo hecho carne. El Verbo, que es palabra de Dios, que contemplamos con nuestros sentidos en la Eucaristía. Recuerdan que habíamos hablado de las potencias del alma. Para nosotros sanar verdaderamente esas potencias del alma, necesitamos ser almas eucarísticas, ser mujeres eucarísticas. Necesitamos eso. Bueno, pasamos al segundo banquete, que es el banquete de la mesa, lo que se sirve en la mesa. Ustedes han visto que se celebra sobre un altar. Sobre un altar se celebra el mismo sacrificio en Colombia, en Estados Unidos, en la China, en la Conchinchina y más allá. Donde haya presencia y celebración de la Eucaristía, allí se celebra de la misma manera. Y esta repetición, diferente de los cultos evangélicos, tiene un motivo y un sentido. Y es la universalidad del sacrificio de Cristo. Por eso se lee las mismas lecturas durante todas las Eucaristías, todo el día, en todo el mundo. La universalidad del sacrificio también va más allá y se celebra de generación en generación, de tiempo en tiempo, de la misma manera. Y vamos a leer dónde tiene ese origen la Eucaristía. Y para poder llegar a contemplar el misterio de la Eucaristía, es necesario que vivamos cómo era desde el inicio. Y el inicio de la Eucaristía es en el pueblo de Israel, cuando Dios constituye ese pueblo de Israel. ¿Sí se acuerdan? Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a las 12 tribus. Y estas 12 tribus fueron 12 pueblos unidos, 12 tribus que unidos conformaban al pueblo de Israel entero, como toda una nación. Y ellos vivían en Egipto. ¿Por qué? Porque un hijo de Jacob, José, fue llevado a Egipto por miles de cosas circunstanciales, fue vendido por sus hermanos. Bueno, los que no conozcan la historia, está en el libro del Génesis. Y José se asentó en Egipto porque era un personaje muy importante en Egipto. Un hijo de Jacob era un personaje muy importante de Egipto. Entonces ahí empezaron a crecer y a crecer. El faraón, que tenía sus propios dioses, que se constituía a sí mismo un dios, empezó a ver,
pero estos israelitas vea cómo están creciendo, mientras nosotros tenemos 20 hijos, ellos tienen 100. ¡Ay! No, en algún momento van a ser más grandes y más poderosos que nosotros. No, los tenemos que esclavizar. Y empezaron a esclavizarlos de una manera muy inteligente. Empezaron a darle algo que llamaban desde antaño pan y circo, entretención y comida. Y ahí los israelitas se quedaron sin saber o desconociendo o ignorando que ellos serían el pueblo de Dios. Entonces Dios los libera de esta esclavitud. Veremos que no solamente era esclavitud con cadenas, donde ellos servían a otro Dios llamado el faraón, que se constituía a sí mismo como Dios, sino que el pueblo de Israel, estaría también prisionero en su corazón, porque les habían creado unas necesidades. Desde afuera les habían creado unas necesidades de comida y de entretención, o de cosas básicas y de diversión, muy parecido a lo que ahora estamos viviendo, por cierto, ¿cierto? Como si no hubiésemos sido creados para nada más. Pero de ellos habría de salir la luz del mundo, la palabra que dignificaría todo ser humano en la historia de la salvación del hombre, y esa palabra salida del Padre era Jesús. Entonces ellos, desconociendo su propio propósito, lo que hicieron fue quedarse ahí y acomodarse en todo lo que el pueblo egipcio les daba. Luego llega Moisés y empieza a pedirle al faraón: libera a este pueblo. Y derrama Dios, a través de la palabra de Moisés, derrama 10 plagas. De esas 10 plagas, la última es la que nos interesa. 10 plagas que son las 10 plagas en Egipto, y la última es la muerte de los primogénitos. Para poder salir, Dios, Yahvé, yo soy el que soy, se mostró con su poder ante los egipcios, pero también ante los israelitas, y les dijo: yo soy su Dios. Este no es su Dios, yo soy su Dios, decía Yahvé a través de Moisés a los israelitas, y los voy a sacar de esta esclavitud. Ustedes me van a servir y ustedes serán para mí un pueblo y yo seré su Dios. Y para poder vencer esa idolatría que ellos tenían, Dios tuvo que derrocar y mostrar la fragilidad de este hombre que se constituía a sí mismo como Dios, y decirles que yo soy más poderoso, yo soy el poderoso de los poderosos. Tú eres un ser humano, tú no eres ningún Dios. Eso le decía al faraón. Si ustedes se van a la historia del pueblo de Egipto, los egipcios, cuando tenían un faraón, ese era un Dios. Ellos venían de una casta superior y por eso se casaban entre ellos, entre hermano, hermana, o sea, su propio linaje quedaba perpetuo, porque ellos eran una casta superior, una casta real, una casta divina, una deidad. Entonces llega el poderío de nuestro Señor, de Yahvé, el verdadero Dios, y le muestra y le dice: tú no eres más que un hombre, y como hombre también los tuyos mueren. Y le dice: si tú no dejas salir a mi hijo, yo te mostraré a mi hijo, mi pueblo Israel, a mis hijos, a mi pueblo, a mi casta. Si tú no los liberas, yo te voy a mostrar cuál es mi poder, en algo que te duele mucho. Y morirá lo primero de todo, del ganado, lo primero de tus servidores, lo primero de tu casa, que es tu primogénito, tu hijo morirá. El faraón insiste en no dejarlos marchar, en no dejarlos ir. Entonces ahí viene la prefigura de la Eucaristía. La Eucaristía como el paso de Dios por la vida de su pueblo, la Pascua. Lo mismo que nosotros celebramos, se nos parece el nombre, ¿cierto? Pascua. Entonces se celebra de esta manera y dice: tiene que morir algo, alguien tiene que morir. Ustedes no van a morir porque ustedes son mi pueblo. Van a sacrificar una res,
van a sacrificar un animal. Y lo van a sacrificar y su sangre se la van a sacar. Esto es lo que pasaría con Jesús siglos más adelante, milenios después, 2000 años después, pasaría esto con Jesús. Y le sacan la sangre al cordero, al animal que van a matar. Y si es una familia grande, entonces es un animal grande. Pero si es una familia pequeña, es un animal pequeño. Y si no les puede sobrar nada para el camino, nada. Así se instituyó la Pascua, el paso de Dios por su pueblo, y dijo: todo se lo van a comer ustedes con su familia, y si son muy pocos se van a unir con otra familia y van a hacer este sacrificio, este holocausto, y van a coger con la sangre y van a pintar los dinteles, la puerta la van a pintar con esta sangre, en señal de que cuando pase mi espíritu y pida la sangre que le corresponde, va a ver la sangre ahí pintada y va a decir: esa sangre significa, aquí ya hubo sacrificio. Aquí no es necesario que entres a tomar la vida de mi hijo, porque ya hubo sacrificio. El tiempo pasó, entonces, bueno, ellos hicieron este trabajo como se les encomendó. Ya, bueno, voy a leer esta parte. Esto es Éxodo 12, desde el 21, dice: Moisés llamó a todos los ancianos de Israel y les dijo, Éxodo 12, 21, escojan una res por familia e inmolen la Pascua. Tomen un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre del recipiente y unten la pared superior y los 2 postes de la puerta con la sangre del recipiente, y ninguno de ustedes saldrá por la puerta de su casa hasta mañana. Yahvé pasará para herir a los egipcios, pero al ver la sangre en la parte superior y en los 2 postes de la puerta, Yahvé pasará de largo por aquella puerta y no permitirá al exterminador, ese era el que venía a reclamar la vida, entrar a sus casas para herir, o sea, les perdonará la vida. Observen todo esto como ley perpetua, es decir, este sacrificio en el pueblo de Israel nunca se puede apagar, siempre se debe observar. Observen este sacrificio como ley perpetua para ustedes y para sus hijos. Y cuando entren a la tierra que Yahvé les dará como prometió, os observarán este rito. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa este rito para ustedes, responderán: es el sacrificio de la Pascua de Yahvé, que pasó de largo por las casas de los israelitas en Egipto, hiriendo a los egipcios y preservando nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y se postró. Los israelitas fueron e hicieron como Yahvé había mandado a Moisés, a Aarón, y así lo hicieron. Miren la actitud del pueblo, o sea, Dios da una ordenanza. Yo quiero recibir este sacrificio. Y aquí se fundamenta el origen de la Eucaristía que veremos que Jesús ofrecerá después por amor a nosotros. Digamos que es como el origen. Y el origen de todo verdadero culto es esta obediencia, observar de esta manera. Por eso para nosotros y entre nosotros y los protestantes hay una diferencia muy grande. Ellos no observan este rito. Ellos hacen como que se comen algo, pan y vino, y se lo comen ciertamente, hay una cena. Pero ese pan y vino no es cuerpo y sangre de Cristo, porque quien lo puede hacer es un sacerdote. Y ellos no tienen sacerdotes, sino pastores. Sin embargo, para nosotros, los católicos, el verdadero culto de adoración, por eso cuando elevan el copón, cuando elevan la hostia, cuando elevan la hostia que se va a consagrar en el momento de la consagración, recuerden que estamos en esa segunda parte de la Eucaristía, la consagración, cuando se eleva, se ofrece pan y vino. En ese momento, para nosotros, y
para la ciencia también, porque hay milagros eucarísticos que quien quiera profundizar en lo que es verdaderamente la Eucaristía puede acercarse a los milagros eucarísticos. El milagro de Lugano, por ejemplo, los milagros eucarísticos que han habido alrededor y a lo largo de la historia, que son innumerables. Vamos a ver si les dejamos algunos en la cajita de descripción aquí abajo. Ya no es cuerpo y sangre. Cuando se ofrece esa oración por un sacerdote, ya no es cuerpo y sangre, ya es sangre, perdón, ya no es pan y vino, ya son cuerpo y sangre. Ya no es pan y vino, son cuerpo y sangre. Vuelvo y lo repito, ya no es pan y vino, son cuerpo y sangre, quienes están ahí en el altar. Ya es el mismo Jesús. La importancia de su cuerpo, ¿cuál será? Que Él quiere administrárnosla a nosotros en el sacrificio que Él ha establecido como el único y verdadero. Ya en Lucas 22, nuestro Señor hará lo propio. Hará lo propio. Solamente hablar de la Eucaristía sería todo un curso. Nosotros no tenemos ese tiempo, por eso vamos y volamos. Del Éxodo a Lucas. Hay muchas cosas que quisiera decirles, pero no es posible por el tiempo. Pero me voy a quedar con esto, que es lo más importante. Y es que el verdadero culto de adoración es hacia abajo, es postrándonos ante el Señor. No es levantando las manos y haciendo como que adoramos. No, la adoración es hacia abajo. La adoración es reconociendo como Dios a quien tenemos delante, postrándonos, como lo dice el texto que acabamos de leer, postrándonos y reconociendo sobre esto que está delante de mí, verdadera autoridad en mi vida. Por eso nuestra adoración no es hacia arriba, levantando las manos como nuestros hermanos, los hermanitos esperados, los protestantes o evangélicos. Yo no sé si les había contado, yo antes de ser católica tengo origen y digamos que mi primer contacto con la fe fue desde los evangélicos, los cristianos evangélicos. ¿Y por qué decíamos ahorita que los verdaderos cristianos somos nosotros? Que nos han usurpado ese título y nos han dicho, es que, ¿usted qué es? Yo soy cristiana católica, no, cristiana evangélica. Y los cristianos son entonces ahora los evangélicos. Nos hemos dejado como usurpar ese título, cuando los verdaderos cristianos somos nosotros, porque llevamos el misterio de Cristo a su plenitud. No solamente en el altar, sino también lo pretendemos llevar en nuestra vida, luego de haberlo comulgado. En el Evangelio de San Lucas 22, vemos la pasión y vemos la institución de la Eucaristía en el versículo 19. Luego tomó pan, dio gracias, lo partió y se los dio diciendo: este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío. A ellos se les había mandado a observar un sacrificio como ley perpetua para ellos y para sus hijos. Ahora ese sacrificio de antes, donde moría un animal, queda abolido. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la copa de la nueva alianza en mi sangre que se derrama por ustedes. Ahora es Cristo quien hace ese sacrificio. Vamos a profundizar un poquito en lo que era el sacrificio de los israelitas, el sacrificio cada año. Vean, esto sucedía de esta manera. Ellos tomaban de los animales, tomaban un animal perfecto, un macho, cabrío, sin mancha, un macho no mayor a 3 años, un macho inmaculado, puro, un macho perfecto. Y el sacerdote estaba con el animal. Y había una larga fila interminable de todas las personas del pueblo, y las personas del pueblo venían y ponían las manos sobre el animal, en presencia del sacerdote. Ese era el rito judío, o sea, el rito de ellos, de los israelitas. Más bien para decir,
Entonces cogían sus manos y empezaban a decir todos los pecados del año. Eso se hacía una vez al año. Cogían todos los pecados de ellos y empezaban a decir, vea, yo robé, yo dije una mentira, yo le fui infiel a mi esposa, yo desobedecí y empezaban a decir todos sus pecados con las manos puestas sobre el animal en presencia del sacerdote. Estos israelitas, ¿qué decían? ¿O por qué lo hacían así? Porque Dios les había dicho, ustedes le van a poner sus pecados al animal para que ustedes queden limpios y en su lugar muera uno solo, es este animal. Entonces ya después de que el pueblo todo entero había pasado por el animal, le ponían las manos y le depositaban todos sus pecados al animal, el animal ya era un animal impuro, ya debía morir. Se lo sacaban del pueblo, lo mataban, lo degollaban, le sacaban la sangre. Eso es la muerte, la separación del cuerpo y de la sangre, esa es la muerte. Para este animal, la separación, entonces separaban cuerpo y sangre. El cuerpo lo dejaban en las afueras y lo quemaban. Y este cuerpo quemado subía como olor fragante ante la presencia de Dios en expiación por los pecados de todo un pueblo. Esto se hacía una vez al año, repito. Luego el sacerdote se llevaba la sangre y había un lugar que le llamaban el lugar santísimo. Y entraba el sacerdote, debía estar también el purificado, porque si no estaba purificado el sacerdote moría al contacto con la presencia de lo santo, porque ese lugar contenía la presencia de Dios. Ahí se encontraba el arca de la alianza. Y en el arca de la alianza se encontraban dos cosas, bueno, entre otras cosas también para los israelitas se encontraban dos cosas, las tablas de la ley que prefiguraban los mandamientos en la nueva alianza, en la alianza que les había dado el Señor con este pueblo en el monte Sinaí, en el desierto, estaba esta tabla de los mandamientos y estaba el maná, parte del maná que se había conservado como testimonio de que Dios los había sostenido con su pan del cielo. Entonces, esto es muy importante para lo que vivimos en la Eucaristía, por eso no se me pierdan. Recapitulemos, el animal se le depositaban todos los pecados, todo el pueblo hacía lo mismo, luego el animal, en presencia del sacerdote, recibía todos los pecados y luego era muerto. Se separaba el cuerpo y la sangre. El cuerpo subía en holocausto, en una quema, lo quemaban y ese olor justificaba a Dios todos los pecados del pueblo. Luego, la sangre se la llevaba el sacerdote para el lugar santísimo donde estaba el arca de la alianza, donde estaban la tabla de los mandamientos y donde estaba el maná, entre otras cosas que contenía el arca. Luego, el sacerdote cogía y rociaba con la sangre el arca. ¿Y para qué hacía eso? Presentando la sangre de la víctima en propiciación por todas las ofensas que había cometido el Señor, todas las infidelidades del pueblo. Esto era una fiesta que duraba mínimo una semana para poder hacer todo esto. Imagínense que todo el pueblo se confiese, que eso era lo que hacían, confesar sus pecados en voz alta frente a un sacerdote, lo mismo que hacemos nosotros, confesar nuestros pecados en presencia de un sacerdote. Luego había una señal y hasta que esa señal no se daba, el sacerdote no podía salir y decir, sus pecados han sido perdonados, y ahí empezaba la fiesta para todo el pueblo. Sus pecados han sido perdonados, y si no había señal, no había perdón. Y el sacerdote estaba en el lugar santísimo hasta que hubiera esa señal. Y todo ese tiempo era el tiempo de misericordia que Dios tenía para con su pueblo, donde se abrían las puertas del cielo y el perdón era abundante. Ahora, ese cordero es Cristo. Por eso en la última cena no hay cordero. Hay hierbas amargas, hay pan y hay vino. No hay propiamente cordero porque el cordero es Él.
Y luego de todo esto, nuestro Señor se constituye en sacerdote, en víctima. Él es el que propicia el misterio del perdón de los pecados, del sacrificio expiatorio. Él es el sumo sacerdote. Él ya tomó el lugar de todos los sacerdotes. Y todos los sacerdotes de ahí en adelante lo que harán es unirse al sacerdote sumo, que es Cristo, con su propia vida, unirse al sacerdote sumo para ofrecer la víctima, que es Cristo mismo, sobre el altar, que también es Cristo. Cristo es entonces tres cosas: altar, víctima y sacrificio, y sacerdote que ofrece. Porque es el único que puede entrar en el lugar santísimo, que ya no es acá en la tierra, que es en el cielo, donde está el arca de la alianza. ¿Dónde está el arca de la alianza? En el cielo. Es la Virgen María, la portadora perfecta de la ley, y la que contiene el maná, que es Cristo, que será alimento verdadero para todas las naciones. Ella es el arca de la alianza. Ella está en el cielo, donde está su Padre, donde está el lugar santísimo. Por eso cuando nuestro Señor muere en la cruz, se rasga ese velo del templo que separaba al lugar santísimo, donde supuestamente estaba el arca, que lo separa de la asamblea. Cuando ese velo se rasgó, se dieron cuenta, ya el arca no existía. El arca ya no estaba, se la habían robado, había desaparecido. ¿Recuerdan cuando salieron exiliados? Salieron exiliados a Siria y a la tierra de los caldeos. El pueblo del norte y el pueblo del sur salieron exiliados. El arca estaba en el pueblo del sur. Cuando se los llevaron, todo quedó destruido. Y esa destrucción no se ha vuelto a reconstituir verdaderamente. Y fue así querido por Dios, porque ¿saben qué hacía el pueblo? Pecaba y empataba. Lo mismo que hacemos muchos de nosotros católicos. Vamos y nos confesamos un pecado que sabemos que vamos a cometer en contadas horas o en el transcurso de esta semana. Me confieso y voy y peco. Confieso y peco. Y el que confiesa y peca, empata. ¿Por qué Dios quitó el sacrificio de los animales y lo trasladó a sí mismo? Porque dijo, ya no quiero más sacrificios, estoy hastiado de sus sacrificios año tras año, siglo tras siglo, milenio tras milenio. Y ustedes no cambian verdaderamente. Por eso ya no quiero más sacrificios, quiero misericordia. Y la misericordia es la que Él ofrece, no la que nosotros ofrecemos, todos lo recibimos de Él. Cristo para nosotros se convierte en ese nuevo maná. Cristo para nosotros se convierte en quien viene a cumplir la ley perfectamente. A ejemplo de la Virgen María, todas nosotras. Por eso este curso empieza muchachas, con el examen de conciencia basado en los mandamientos. Porque si nosotras queremos ser verdaderas cristianas católicas, si queremos ser verdaderas cristianas, debemos guardar esta ley en nuestro corazón como un tesoro del cual mana verdadero amor. Porque ¿qué son los mandamientos? Dios no los quiere, para cogernos así del cuello, ¿qué hiciste? No, Él quiere que guardemos y observemos su ley por amor, porque nos ama. Una persona no es más humana cuando infringe los mandamientos. En cambio, una persona sí es más humana cuando guarda los mandamientos, cuando guarda un orden, cuando conserva unos límites dentro de los cuales esta persona quiere vivir y quiere habitar. Los límites de los mandamientos están dados para protegernos, custodiarnos. Eso era lo mismo que Dios hacía con su pueblo. Le dio estas leyes para decir, ustedes son un pueblo diferente. Ustedes son mi pueblo, ahora yo seré su Dios. Solo se observan estos mandamientos. Y aún así, después de ellos infringir los mandamientos, Él seguía siendo su Dios, porque volvía y los salvaba, volvía y los sacaba. Pero ¿a qué llamamos ira de Dios?
Cada pecado tiene una consecuencia. Llamamos ira de Dios no a la rabia de Dios contra el ser humano. No, eso está mal entendido. Santo Tomás de Aquino, bendita sea su memoria, nos ilumina frente a algo muy hermoso y dice, la ira de Dios no es más que las consecuencias de mis propios pecados sobre mí mismo, sobre mí misma. La ira de Dios no es más que la consecuencia de mis pecados sobre mí misma. Y también su carga intergeneracional, que dicho sea de paso, vamos a aclarar aquí para que se comprenda y se viva verdaderamente. Yo no heredo la culpa de mis padres, cada uno es culpable, pero yo sí heredo una consecuencia de sus pecados. Ejemplo, yo tuve un papá que malgastó el dinero, nos heredó pobreza. Y tengo una carga y una ruina y una manera de administrar mis bienes de una forma tan pésima que yo heredé de mis padres al ver su comportamiento con el dinero, que ahora yo gasto todo en vicios, lo malbarato, malgasto todo, y a mis hijos, ¿qué les voy a heredar? Pobreza. ¿Hasta cuándo? Hasta que uno de ellos se levante y diga, no más. Rompo con toda esta consecuencia, y eso se hace desde su vida diaria y se hace también desde la oración. Hay que pedirle al Señor que rompa esas cadenas. La intercesión de la Virgen María sobre esto es fundamental y poderosa para romper cadenas de generación en generación, porque en ella se cumple una promesa. Ella es la bendita entre todas las mujeres. Ella es la bendita. Entonces, volviendo a nuestro tema del banquete eucarístico, nosotros, ¿qué podemos vivir verdaderamente en la Eucaristía? Es el verdadero culto de adoración, porque es el único culto en el cual el Señor ha dicho, yo me complazco en este culto. Y ya no van a celebrar el sacrificio ustedes acá en la tierra, lo va a celebrar Cristo sumo sacerdote en el cielo. Entonces, cuando Él entra al lugar santísimo, es el tiempo de la misericordia, donde Él ofrece su sangre ante el arca de la alianza como propiciación por todos nuestros pecados. Él ofrece esta sangre ante el Padre y dice, en presencia del arca de la alianza. Por eso era necesario que la Virgen María subiera a los cielos. Dicho sea de paso, ¿por qué la asunción de la Virgen María es necesaria? Entonces, nuestro Señor presenta esa sangre de su mismo sacrificio, porque es un Dios quien se ofrece en propiciación por nuestros pecados, para calmar la ira de Dios, que no es la rabia de Dios contra nosotros, sino para presentar una justificación ante nuestros propios pecados. Eso es lo que sucede en la Eucaristía. Se actualiza este misterio. Cada que se celebra Eucaristía se está renovando este sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces nuevamente el Padre presenta, el Hijo presenta ante el Padre, mira, Padre, mi sangre, no tengas en cuenta sus pecados. No tengas en cuenta sus pecados, sino que ten en cuenta mi sacrificio. Y justifica, y justifica, y justifica. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el sacerdote salga y sea la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese será el fin de la misericordia. Por eso estamos aún en el tiempo de la misericordia, que ha durado 2000 años. Imagínense cómo ha sido de generoso el Señor. ¿Y qué va a pasar cuando ya venga nuestro Señor? Entonces Él va a recoger a los suyos y va a echar a los que no son suyos al castigo eterno por no haberse acogido a su misericordia. Porque ya ni siquiera es Él quien los echa, porque Él dice, no soy yo quien los va a juzgar, va a ser mi palabra. La palabra de Dios va a quedar confrontada frente a nuestras vidas. Vamos a ser confrontados por la palabra de Dios, ni siquiera por Dios, por su palabra que nos dijo, hagan esto y nosotros hicimos lo contrario. ¿Por qué? Por soberbia. Entonces, como son soberbios, no tienen lugar en mi corazón, que es manso y humilde, del cual mana todo bien. En la Eucaristía sucede algo muy hermoso. Eso es como lo externo, lo que ocurre externamente. En la Eucaristía sucede una liberación. ¿Qué sucede entonces en la Eucaristía? Vamos a hablar de
6 cosas que suceden en la Eucaristía. La liberación de las trampas que nosotros tenemos, en las cuales vivimos prisioneros, porque nos unimos a la verdad. Y aunque ustedes muchas veces no, en su entendimiento, no entiendan, su alma sí comprende lo que está sucediendo allí. Y Dios sí sabe, y por eso ofrece y se ofrecen Eucaristías perpetuamente. Esa es la Pascua eterna. La Pascua perpetua es esta, el paso de Dios por nuestra vida, es la Eucaristía. Y Dios pasó por el pueblo de Egipto liberando, pasa así por nuestra vida de mujeres, liberando. ¿Y para qué nos libera? Nos libera para que vivamos la plenitud. Y nos libera también para unirnos a Él. Él quiere un pueblo unido a Él. Él quiere una mujer unida a Él. Porque solo si estamos unidas a Cristo, tiene verdadero sentido nuestra vida. Porque solo si somos amadas por el amor, nosotras podremos amar verdaderamente y libremente, con los límites que eso implica, porque una libertad no es una cosa sin límites y desbordada, no, eso es un caos, o si no, ¿cómo es un río desbordado? Es un caos. Libremente nos quiere Dios, nos quiere libres y por eso quita nuestras cadenas. El paso de Dios por nuestra vida nos ofrece libertad. El paso de Dios por nuestra vida nos ofrece una unión con el que nos ha liberado. Porque miren, en el pueblo de Egipto, en el pueblo de Israel, cuando estaban en Egipto antes de la liberación, ellos ofrecieron un sacrificio. Con la sangre pintaron la puerta, pero ¿qué hicieron con el cuerpo? Se lo comieron. Se unieron a la víctima. Por eso nosotros nos unimos a Cristo. Sumo sacerdote, pero también víctima en el altar. Nos unimos a Cristo. Nos unimos al que ha dado la vida por nosotros. Para tener verdadera vida. Ya yo no voy a tener mi vida, ya voy a tener la de Él. Ya voy a tener mi vida unida a Él. Y su vida me dará vida verdadera. Cristo en la Eucaristía provee todo lo que necesitamos. Por eso, en el desierto, Dios, ofreció a los israelitas todo lo que necesitaban. Entonces Él era para ellos nube de día, columna de fuego por la noche. Pero aparte era alimento, pero aparte era sustento. El alimento que representa para nosotros la Eucaristía es el sustento, no solo de cuerpo, sino de alma, que yo necesito para vivir plenamente, para vivir ordenadamente como la mujer que Dios me ha llamado a ser. Dios me ha dado una misión, conocerlo, amarlo y servirlo. Esto no se vive más plenamente sino en el misterio eucarístico. Y por último, nos faltan todavía 3. Participar en la historia del ser humano. Eso quiere Dios. Participar, pero no como los dioses de las otras religiones, sino participar en mi propio cuerpo, en mi propia sangre, en mi propia descendencia, en los actos cotidianos de cada día. Por eso cuando comulgamos, lo debemos hacer estando purificadas. Purificadas es confesadas. Y ahí nos unimos a Cristo y Él perpetúa su presencia en la sociedad. Aquí viene el verdadero valor de la Eucaristía para la dignidad de la mujer. Si ella tiene una dimensión social que no puede saltarse y a través de la cual ella es plena, su vida en función de otros, por la dimensión desde la teología del cuerpo que se nos otorga, que es la dimensión de la generosidad y del compromiso. Ella no es generosa con sí misma, ella es generosa con los demás, con lo que ella es. Y el compromiso, eso nos está invitando y nos está diciendo que la mujer siempre va en salida. La mujer siempre va hacia afuera, al encuentro con los demás. Y si una mujer vive esta realidad,
sabiendo que es Cristo quien la sostiene, que es Cristo el origen de todo lo que ella es y que es Cristo el fin de todo lo que ella es. Es decir, ella se ofrece por amor a Cristo, en el Cristo que ven sus hermanos. Los Cristos que vemos en nuestros hermanos son los necesitados, son nuestra propia familia, son los hijos que nos ha puesto a servir, nuestro esposo, nuestros padres. Todo esto es lo que aporta verdadera dignidad a la mujer. Cristo participa en la historia de cada una de nosotras. Por eso es tan importante la historia, muchachas, porque saben que todo aquello que nos ha sido quitado por las heridas que nos han propiciado nuestros padres, nuestros ancestros, quizá que nos hemos propiciado nosotros mismos con el pecado. A ver, ¿qué heridas nos han propiciado nuestros padres? Hablemos de una de ellas. Por ejemplo, nos han heredado ambientes de pecado. Por eso hay familias de fumadores, por eso hay familias de adúlteros, por eso hay familias de fornicarios, por eso hay familias incluso de asesinos, por eso hay familias de viciosos, por eso hay familias de una cantidad de males. Hay familias enteras dedicadas y consagradas al pecado. Y si ustedes no saben cuáles son esas ataduras familiares, cómo las van a sanar y cómo Dios va a hacer una obra grande en ustedes, mujeres, a través de ustedes en su familia. ¿Cómo van a ustedes evitar aquello que ha sido perpetuado de generación en generación, que son los ambientes de pecado? Esa es otra cosa de la cual necesitamos ser sanados. Yo no heredo la culpa de mi papá que fue alcohólico. Yo heredo su consecuencia cuando aprendo a tomar de la misma manera y a malgastar lo que soy como persona en un vicio. Yo lo heredo, lo perpetúo y se lo enseño a mis hijos. Y en cambio, si yo aprendo una vida de virtud, ¿qué dignidad más grande que esa para nosotras mujeres, muchachas? ¿Qué dignidad más grande que nosotros poder adquirir un hábito santo y enseñarlo a los hijos y de generación en generación y que se cumpla en nosotros eso que Dios ha querido? Ser portadores de la luz en medio de la oscuridad de nuestras familias. Traer la vida, como verdaderas ministras de la vida, traer la vida de la gracia a nuestros hogares, a nuestras familias, a nuestros hijos. Ese es el sacramento de la Eucaristía, es el sacramento que anula el espacio y el tiempo. Sandra, ¿qué es eso que acabas de decir? No entiendo. El espacio, porque cuando yo comulgo, ¿qué diferencia hay entre Dios y yo? ¿Qué diferencia de tiempo? O sea, ¿cuál es la distancia que existe? Ninguna, no existe distancia. Y anula también el tiempo, porque es algo que se celebra hoy como si se hubiese celebrado hace 2000 años, como si se hubiese celebrado hace 4000 años, por primera vez en la prefigura de la Pascua, en el paso de Dios por la vida de los israelitas. ¿Cuántos años hay entre los israelitas y nosotros? 4000 años. Este sacrificio se sigue ofreciendo, pero cuando llegó Cristo se ofrece de manera perfecta por el sacerdote perfecto. Ahora es Cristo. Hace 2000 años se está celebrando la primera Eucaristía, se celebró hace más de 2000 años y se sigue celebrando aún ahora y se celebrará hasta el fin de los tiempos, hasta que venga el sumo sacerdote a reclamar a su pueblo, a los suyos, a los que ha limpiado con su sangre, a los que ha justificado ante el Padre, a los que ha unido a sí mismo a través de la Eucaristía. Cuando comulgamos, nosotros no nos volvemos, Cristo no se vuelve nosotros nos volvemos Cristo. Esto lo dice San Agustín. Cuando ustedes se comen una arepa, las que son de Antioquia como yo, las que son de Medellín, cuando se comen una arepa, la arepa se vuelve parte de ustedes, entonces ya sus nutrientes transitan por sus venas, su sangre, ya ustedes asimilan esos nutrientes. Lo que pasa cuando comulgamos, ¿saben qué es y qué hermosura? Cristo nos asimila a nosotros y nos hace parte de Él. Por eso con la Virgen María, con una mujer que se atrevió a dar este sí, la historia se partió en dos. Se partió en dos, así, clic, se partió en dos. ¿Qué pasaría si más mujeres seguimos el ejemplo de la Virgen María? El rumbo que tiene el mundo en este momento sería uno completamente diferente, porque ese poder le ha sido dado a la mujer de albergar en sí misma
la vida y tener una comunión tan íntima. Si alguien sabe de comunión íntima, es una mujer, porque está hecha para eso. Está hecha para la comunión íntima que ella tiene con su hijo en el vientre que Dios le ha regalado. Esa capacidad también la tiene su alma, de albergar y de tener una comunión íntima con aquel que la ama, que la limpia, que la libera, que la dignifica con un nuevo propósito y que aparte le da todo lo que ella necesita para que ella viva una verdadera vida y para que la comparta con los demás. Eso es lo que hace Jesús en la Eucaristía, muchachas. Cada que vamos a Eucaristía es esto, recibir un poquito, pero darme completamente. Que Cristo me asimile hasta que ya yo desaparezca por completo. No para lo que dicen los budistas, para que yo me vuelva en la nada, me funda en la nada, no. Para que yo me funda en el todo que es Dios. Para eso es que Cristo nos quiere asimilar, para fundirnos completamente en toda la riqueza de su divinidad. Este es el sacramento que anula el espacio y el tiempo, porque se celebra ahora como se celebró hace 2000 años. Porque yo vivo a Cristo dentro de mí y ya entre Él y yo ya no hay ningún espacio que nos separe. Entre ese que me ha amado y yo ya no hay nada que nos separe. Ustedes se han dado cuenta cuando ustedes están enamoradas que quieren. Quieren amar y amar y amar y abrazar. ¿Cómo son ustedes con sus hijos? ¿Cómo han sido ustedes con su esposo? Cuando han estado enamoradas, ¿cómo son? Ustedes abrazan y besan y atienden y no encuentran cómo manifestar aún más la grandeza de su amor. Por eso es la importancia que Cristo tiene, que Cristo da a la comunión de los cuerpos. Su cuerpo que es cuerpo bendito y mi cuerpo que es cuerpo que espera dignificarse en el suyo, se funden como dos enamorados. Así debemos ir a la Eucaristía. Ese que me ha amado hasta el extremo de la cruz. Yo les pregunto, ustedes dicen que sus esposos las aman. ¿Cuál de sus esposos ha dado la vida por ustedes? Ustedes dicen que sus hijos las aman. ¿Cuál de sus hijos ha dado la vida por ustedes? A la manera de Cristo, hasta la sangre, hasta la última gota de sangre. ¿Cuál de sus papás ha dado la vida por ustedes? Papás, mamás, hermanos, miren hacia atrás y contrasten el amor que les ofrece Cristo, que es un sacrificio completo, donado. Él se entrega todo. Entrega su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, la entrega completamente, por amor. Y este poder que tiene la Eucaristía es tan transformante en nosotros que tiene la autoridad de sanarnos, es decir, de devolver lo original como estaba. Él nos hizo sanas, el pecado nos ha deformado, nuestros ambientes de pecado familiar nos han dañado, por eso es importante hacer los rosarios de sanación intergeneracional, para devolverle a nuestra vida el orden. Cristo sana, Cristo libera, Cristo devuelve el orden y lo hace con su misma presencia. Él no manda emisarios, Él viene Él mismo y lo hace. Él viene Él mismo y toca lo profundo de nuestra alma, como lo hacía con los paralíticos, Él toca, como lo hacía con los leprosos, Él toca, como lo hacía con los enfermos, con los llagados, con los muertos. Él toca y resucita. Él llama y al contacto con su voz, los oídos de Lázaro que estaba muerto en la tumba, sale vivo. Al contacto con la hija de Jairo que estaba muerta, él, niña, levántate. La toca con su voz, pero también con su mano. Ese es el mismo Cristo que se nos da en la Eucaristía. ¿Y saben por qué se ha quedado en la Eucaristía? Porque Él quiere que la misma sanación que recibieron aquellos de su tiempo con su cuerpo bendito toque nuestra vida y la toque de una manera que ellos no tuvieron, la toque desde adentro cuando lo comulgamos. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar.
aquí está entre nosotros. En toda esta charla nos ha acompañado, en todas las charlas procuramos que nos acompañe, porque si Él no es el que dignifica a la mujer, nada lo hará. Y si ustedes mujeres, como mujeres no aprenden a descansar en el misterio bendito de Cristo, en la Eucaristía, nada para ustedes será descanso. Por eso, para nosotros, diremos estas conclusiones que hemos desarrollado sobre toda esta hora y 20 de predicación. Cristo para nosotros en el banquete de la Eucaristía es alimento y sustento, porque no solo derriba a nuestros ídolos, sino que se pone Él como verdadero Dios. Y se pone Él como el proveedor de todo lo que necesitamos. Eso es alimento y sustento. Ustedes todo lo que necesiten, vayan y se lo piden a Jesús en la Eucaristía. Vayan y se lo piden. Y me van a contar. Les voy anticipando que uno de los frutos del retiro que vamos a vivir el 30 de junio va a ser una experiencia que nos va a transformar de adentro hacia afuera. Es un proceso lo que vamos a vivir en ese retiro. Vamos a aprender verdaderamente cómo discierne el corazón de una mujer. Y si no es con Jesús Eucaristía, a eso no le llames discernimiento. No te atrevas a llamarlo de esa manera, que lo estás degradando. Jesús en la Eucaristía también es sanación que no tiene fin. Sanación que no tiene fin en nosotros, porque su origen es el amor y el fin es el amor. La unión y la comunión que nos ofrece el banquete eucarístico con Cristo no lo ofrece ninguna otra religión en el mundo, no lo ofrece. Con mis hermanos y con Cristo, con mi propia historia, con la creación entera, una unión y una comunión, que yo pueda mirar mi historia sin dolor, que yo pueda sanar interiormente, no solo físicamente, no solo en todas las áreas que implica ser mujer. Ordenar mi parte neurológica, mi parte endocrina, eso también lo hace Jesús en la Eucaristía. Si hay oportunidad, más adelante les contaré un poco de mi historia con la Eucaristía, de mi milagro, el milagro que la Eucaristía ha hecho en mí. Y por último, es el verdadero culto de adoración, porque es un culto que no nos hemos inventado nosotros, que Dios entregó a Moisés, y de Moisés a Jesús 2000 años pasaron y aún se perpetuaba ese sacrificio. Y de Jesús a nuestros tiempos, como nuestro verdadero sacerdote. Vamos a dejar la charla hasta aquí, no sin antes decirles estas pequeñas conclusiones. Para ser fiel a mi naturaleza de mujer, debo voltear la mirada a aquel que me ha creado, a aquel que me ha amado. Yo no puedo ser fiel a mí misma si no soy fiel a Cristo. Cristo, que me ha amado, se ha quedado con nosotros, de una manera que pueda ser accesible a todos, rompiendo con aquella distancia que hay entre algunas religiones y su Dios. Dios se ha quedado accesible a nosotros. Cristo nos transforma de adentro hacia afuera en el milagro de la Eucaristía. Eso lo viviremos más profundamente. Hoy vimos el banquete eucarístico, mañana veremos el banquete de la palabra. Dios sabe los desafíos que una mujer enfrenta hoy, muchachas. Dios sabe esos desafíos. Él los conoce. Por eso no es tan urgente para la mujer otra cosa que la urgencia que tiene de Eucaristía. Solo allí ella va a encontrar la fuente del amor. ¿Y qué pasaría si les enseñamos a nuestras niñas desde temprana edad? Como está mi niña, desde 2 años y medio, vea, yo les cuento. Ella cuando llega el momento de la ovulación, ella sabe que suenan las campanas. Ella ha visto que mamá, cuando suenan las campanas, se arrodilla. A ella nadie se lo impone. Y ella se postra y se acuesta en el piso. Una niña de 2 años y medio. Se postra, reconociendo allí la grandeza de Jesús. Y cuando comulgo me dice, mamá, muéstrame a Jesucito. Quiere que yo le muestre a Jesús cuando vamos a comulgar. Muéstrame dónde está Jesucito.
Eso me dice mi niña de 2 años y medio. ¿Qué pasaría si más niñas como ellas prolongan esta vivencia, esta realidad en su vida, a lo largo de su vida, de su historia? Yo les aseguro que son muchos los errores que se evitan de cometer. Si saben que allí, en el misterio de amor de Jesús, en la Eucaristía está el verdadero amor. Son muchos los errores que ellas se van a evitar. Por eso nosotras somos portadoras de esta verdad y debemos enseñarla con nuestra propia vida a las generaciones que vendrán. Y el vacío de Dios lo llena solo Dios. Todas nosotras tenemos un vacío que nos significa en el vacío de no pertenencia, en el vacío de soledad, en el vacío de nuestra propia incapacidad, de enfrentarnos a la incapacidad de ser mejor de lo que soy. Como que lo voy a intentar y no puedo. Ese vacío solo se llena con Dios. Y en ese vacío esperamos profundizar en las próximas charlas. Ese vacío el mundo nos ha propuesto que lo llenemos de una manera, con trampas, llenándonos de cosas que no son verdaderamente lo que va a colmar nuestra sed. Es como si yo tuviera mucha sed. La sed es un vacío de agua, un vacío de refrescarme. Y yo quisiera llenarme con una gotica de agua. Quisiera saciar mi sed con una gota de agua. ¿Eso me va a alcanzar? No. ¿Saben a qué equivalen esas gotas de agua? El mundo dice, mira, compra esta gota de agua. Esta sí va a ser la gota de agua que te va a calmar la sed. Y tú te la tomas. No, esto no me calmó la sed, me dejó con más sed, con más anhelo. Esto no me alcanzó para nada. ¿Qué es una gota de agua cuando se tiene una sed de años? Como es en el caso de muchas de nosotras. Mira, este título universitario sí va a calmar tu sed y tú te lo tomas invirtiendo lo que tú eres en esto. Y dices, pero es que esto no me está calmando la sed. Mira, este vicio, el vicio de la masturbación, de la pornografía, del placer por placer, esto sí te va a calmar la sed. Y usted dice, pero es un sabor que no me sacia. ¿Por qué no me sacia? Esta gotica, sí te va a calmar la sed. Ahora esta sí te va a calmar la sed. El dinero. Y tú te lo tomas. Esto no. La belleza, menos. El poder, el reconocimiento, los bienes materiales. Esas son goticas comparadas con el manantial que es Cristo y que fluye del mismo cielo y baja a nosotros en la forma eucarística. Esta es una verdad de la cual debemos apropiarnos, mujeres, para nuestra verdadera dignidad, porque si no, estaremos pagando altos precios por goticas de agua y no por el torrente que es Cristo vivo en la Eucaristía. Por eso, Señor, con este mismo espíritu, queremos unirnos a ti y pedirte que nos regales, Señor, un corazón que pueda acoger el misterio de la Eucaristía, que pueda amarte como tú esperas y anhelas ser amado como lo mereces por el bien de nuestras almas. A ti, Santísima Virgen María, que eres la persona que más ha amado el cuerpo bendito de nuestro Señor Jesucristo, cuerpo que surgió de tus entrañas, te queremos agradecer, pero también te queremos pedir que nos regales la gracia de amar a Cristo como tú lo amas. A ti, San José, que en compañía de la Virgen María, fruto de ese amor bendito y esponsal, acogiste a la Madre y al Hijo, queremos pedirte que nos acojas también a nosotros y que nos enseñes cómo amar verdaderamente estos dos amores blancos de la Iglesia, María y Jesús Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos vemos mañana con la charla de la palabra. Que estas palabras pues hagan surcos en sus almas y las dejen con anhelo de lo verdadero, anhelo de Cristo, anhelo del amor que nos ama. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las quiero mucho.